Hola, estamos en su canal 4RD para hablar sobre el cuarto Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo y sobre todo hablar de poesía con los protagonistas del festival, que son los poetas invitados. En este caso tenemos con nosotros a Osvaldo Sauma de Costa Rica, Pedro Burgos Montero de España y César Eduardo Carrión de Ecuador. A mí me gustaría que empezáramos este diálogo conversando con Osvaldo Sauma sobre la poesía costarricense en particular y cómo la ves tú en el marco de Centroamérica y de Iberoamérica en general. Lo que está sucediendo en la actualidad en la poesía costarricense. Sí, yo empezaría con una frase de Darío que decía: en Costa Rica la poesía se da mal, pero yo creo que hemos venido subsanando eso y actualmente creo que los jóvenes, digamos 40 o 30 años, es una generación muy vital. Y ahora hablaba con el poeta español y nos decía que había publicado a Juan Carlos Olivas, a Luis Chávez y a otros jóvenes, Paula Valverde y no me acuerdo quién más, pero un grupo en una antología que hizo sobre la poesía costarricense. Yo creo que Costa Rica ha subsanado eso. Creo que en Centroamérica se lee mucho a Luis Chávez, a cambio de que antes, digamos, solo la poesía nicaragüense, que es la única que ha tenido vanguardia, fue la que tuvo y sigue teniendo de alguna manera el tesón, digámoslo así, de la poesía centroamericana. Acaba de ganar Claribera Alegría el premio Reina Sofía, y bueno, yo siento que Costa Rica ha crecido muchísimo. Ahora en el Premio Nacional de Poesía hay 52 libros de jóvenes participando. Eso quiere decir que hay un volumen creciente de jóvenes que escriben, y en ese sentido yo siento que Costa Rica ha avanzado mucho. Maravilloso. Y esta situación poética, esta situación de estado actual de la poesía costarricense, que tú acabas de explicarnos y darnos una panorámica, ¿tú la vinculas de alguna manera con, digamos, la dinámica económica y social que también es tan especial de Costa Rica en el panorama centroamericano? Porque la verdad es que Costa Rica es vista como modelo para muchas otras cosas, muchos otros aspectos de la vida diaria, de la vida nacional y como países dentro del marco centroamericano. ¿Tendría eso algo que ver? La influencia del sistema educativo, estas cosas? Mira, es una pregunta que no sabría cómo responderte, porque yo siento a veces que entre más conflictivo sea un país, más poesía buena sale, y más bien cuando estás en una situación muy estable, la poesía como que se va, y eso es lo que yo digo. Yo creo que ha sido más el encuentro o la desbascal, o sea, lo balcánico se fragmentó, por decirlo de alguna manera, y se unió. Y entonces esa fragmentación que nos une con Centroamérica, yo por ejemplo vengo mis inicios fueron con poetas centroamericanos que fueron a estudiar a Costa Rica. Entonces yo me formé con José Luis Quesada de Honduras, Álvaro Techo de Nicaragua, alguien de Guatemala, y entonces nos reuníamos en bares, en restaurantes chinos, y ahí nos leíamos. Y eso, pues, en mi caso, fue fundamental. Fue fundamental, porque ese contacto con Centroamérica, que ya tenía más tradición que nosotros, nos llenó muchísimo. Extraordinario, una experiencia, digamos, es muy singular para nosotros, que como isleños tenemos una relación distinta con el resto de Latinoamérica, porque tú hablas de esa integración y mezcla con otros centroamericanos, a los que tenemos mar de por medio con otros países
esa relación se da de otra manera. Los desplazamientos son más complicados, pero el protagonista de este festival es la poesía en general, por eso también hablo de la poesía nuestra, y algo habrá de quedar en la memoria de los poetas que nos visitan y de los jóvenes que les gusta la poesía, de los estudiantes, con la referencia que estamos haciendo el reconocimiento que hacemos de la poesía de Luis Alfredo Torres, que es un poeta de la generación del 48 nuestra, a quien le dedicamos el festival. Ya tendrán oportunidad de conocerlo más a profundidad. Yo quiero pasar a Pedro Burgos Montero, poeta que nos visita desde España, y empezar a hablar con Pedro de su visión de la poesía. Imagino que es un panorama mucho más complejo, porque incluso se habla de las Españas, ya hemos discutido ese tema, y con una gran tradición poética que tiene tu país. ¿Cómo ves tú el hecho escritural poético en la actualidad? ¿Cómo te vinculas tú también con ese hecho? Bueno, lo primero, gracias León por hacer posible que esté aquí. Y lo segundo, yo diría como una canción de golpes bajos, que ya murió el cantante, es de malos tiempos para la lírica. Que aunque hay mucha cantidad de poetas, hay muy poca cualidad poética. Entonces, también querría citar a Unamuno, que él decía, no creo, pero quiero creer. Entonces, quizás no hay muy buenos poetas actualmente, pero los quiere haber. Tratan de ser buenos poetas. Luego, si nos remontamos a la historia o a la poesía en general, España es un país poético y pictórico por excelencia. Tan pictórico como poético. Los grandes pintores, la mayoría, salvo algunos italianos, somos españoles. Los grandes poetas, salvo excepciones, son españoles. Los grandísimos poetas, vamos a poner Rubén Darío era nicaragüense, pero podíamos ponerle el 50% de español. O incluso a Huidobro, o incluso a Borges. Entonces la poesía española actualmente, bajo mi punto de vista, que es muy privado y tú me conoces, muy particular, en cantidad es buena, en cualidad, salvando excepciones, que yo no voy a nombrar a nadie, porque tú sabes, voy a nombrar un poeta que lo quiero mucho, que es Jordi Doce, que es un gran poeta, pero en calidad no es buena la poesía actual, y es más, se está tratando de comercializar algo que bajo mi punto de vista también personal no se tendría que comercializar nunca. Bueno, tú dijiste una palabra clave, esencial para entender lo que está pasando cuando hablas de comercializar, que parece una palabra, un verbo que no se llevaría muy bien con la poesía. Es cierto. Sin embargo, está sucediendo mucho más que antes. Digamos que los poetas antes tenían la absoluta libertad de decir lo que querían, solo depender de la corte que los protegiera. Pero eso era una manera de sobrevivencia y de poder crear en paz. Ahora, cuando se habla de comercializar con la intervención fría del mercado y del capital, ya estamos hablando de cosas mayores, de una intervención, digamos, de una invasión de la imaginación. En España, como tú bien dices, se está dando esto, y mucho más que en ningún otro sitio, porque también hay una gran industria editorial. Sí. Es así, y también es penoso que esté pasando incluso hasta con la poesía, que es un género que nunca es de muchas ventas. Los poetas que se mantienen al margen de esta comercialización actual de la poesía tienen que pagar una cuota muy alta. Cierto. Se siente mal. ¿Cómo se siente un poeta como tú, que está al margen de esa comercialización y de ese capital de la poesía? Bueno, León, yo no quiero personalizar conmigo, pero bueno, entiendo lo que me dice,
yo creo que comercializar, lo vamos a entrecomillar, comercializar se tiene que hacer con los productos perecederos, nunca con un producto atemporal como la poesía. Porque si tú comercializas hoy puedes vender mucho, pero si lo que estás vendiendo no es de calidad, dentro de 40, de 50 años, ese poeta o esa poesía habrá desaparecido. Una lástima. Cuando hablabas también de la situación actual de la poesía, que no crees que haya grandes nombres, grandes poetas, ¿tú no crees que también así pudo verse en el momento en que escribían poetas que hoy sí se consideran muy grandes? Yo creo, no soy un historiador ni de literatura ni un historiador, pero yo creo que eso no es posible, Leo. Yo creo que Cervantes, por ejemplo, que era poeta también, pero Cervantes tuvo éxito, Lope de Vega tuvo éxito, Tirso de Molina, estamos hablando de muchos siglos atrás, tuvo éxito, Rubén Darío tuvo éxito, Borges tuvo éxito, Juan Ramón tuvo éxito, tuvo éxito, Garcilaso de la Vega tuvo éxito, los poetas del 27 también. Todos los poetas del 27. ¿Por qué? Porque es lo que yo te acabo de decir antes. Porque no era comercializar, era calidad, y esa calidad tenía que pasar a la posteridad. Siempre habrá algún olvidado, siempre hay olvidado. Vallejo murió de hambre, Oscar Wilde murió abandonado, el poeta al que le estamos haciendo el homenaje murió en la ignominia, ya no vamos a decir abandonado, en la ignominia. Es así. Pero de eso siempre está, me incluyo yo, siempre estaremos, siempre habremos alguno. Eso. Gracias, Pedro. Yo quiero pasar a dialogar con César Eduardo Carrión, poeta que nos visita desde Ecuador. César Eduardo pertenece a una generación interesantísima de poetas jóvenes que han hecho explosionar la poesía ecuatoriana hacia afuera de una manera espectacular, de supernova. De repente, los que no mirábamos mucho como lectores hacia Ecuador, encontramos que aparecen nombres asombrosos con una poesía fabulosa, bien trabajada, al nivel más alto de lo que está sucediendo en la poesía iberoamericana, de lo que se está escribiendo ahí. Tú además eres académico pues has estado publicando paulatinamente, dejando madurar tus libros para que salgan cuando tienen que salir. Esa introducción que yo he hecho de lo que está sucediendo en la actualidad con la poesía más joven de Ecuador y su salida, su puesta en escena frente a Latinoamérica y España, ¿tiene algún acierto, tiene algún asidero o es una visión personalizada que tenga yo como admirador de la poesía ecuatoriana que soy? Muchas gracias, León, por hacer posible este encuentro. Y bueno, yo pienso que la buena salud de la que goza la poesía ecuatoriana en estos días se debe a muchos factores, y uno de ellos quizás sea el más importante, no solamente la educación, el mejoramiento ostensible de la educación en todos los niveles, en los últimos 25 años, vamos a decir, ¿no? Los últimos años de democracia, ¿no? Después de las dictaduras de los 70s, sino también precisamente a esa apertura que la democracia nos ha permitido, porque las barreras que nos impusieron o nos autoimpusimos en algún momento, ¿no es cierto?, barreras de orden cultural, barreras de orden político y comercial, se han ido derrotando, se han ido abatiendo de a poco. Pero si bien esta visibilidad se debe a esos factores extraliterarios que tienen que ver con lo político, con lo socioeconómico, hay un factor que a veces se deja de lado, que es que las lógicas culturales internas de cada país son distintas, ¿no? Y en el caso del Ecuador, a mí me parece que la poesía siempre ha gozado de buena salud, porque yo pienso en la poesía en un sentido un poco más amplio, no solamente la que pertenece a la cultura letrada, ¿no? La de los, digamos,
privilegiados que hemos tenido acceso a una buena educación y hemos tenido la posibilidad de publicar y de compartir nuestros textos a través de los libros, de las revistas, ahora mismo a través del internet, sino también de esa poesía popular, de esa poesía que vive, que late y que todo el tiempo está evolucionando, que está en las canciones de autor, que está en el folclore, que está en los cantares populares, que está en las zonas rurales, que está precisamente en esas zonas profundas donde todas las particularidades de la nación ecuatoriana, de las naciones ecuatorianas, nos gusta decir algunos, digamos, hace que esa cultura rica, multifacética, multilingüística de un país pequeñito como el nuestro siga viva, ¿no? Entonces esto alimenta muchísimo nuestra tradición. Y sí, eso es lo que yo veo, ¿no? Por un lado, sí, esta parte de la cultura letrada que se ha vuelto visible en la región, pero también esta otra parte de la cultura popular que nunca ha decaído, Entonces yo veo que la poesía en el Ecuador goza de salud por esa razón, porque además hay una vuelta sobre nuestros propios medios, sobre nuestras propias identidades y una crítica al mismo tiempo, ¿no? Una visión un tanto más amplia, ¿no es cierto?, menos veleletrista, menos textocentrista, ¿sí? Y entonces, claro, uno puede ver una de las manifestaciones más claras o de los síntomas más claros es que los jóvenes se han fijado mucho no solamente en la tradición del libro, ¿no? La tradición la tradición escrita, ¿no? Sino también en todos los recursos de la cultura, en todos los canales, en todos los códigos que intervienen en la producción cultural. Y sí, bueno, yo creo que esa es una de las explicaciones posibles, ¿no es cierto? Sí, y bueno, podría decirse que no solo es que Ecuador ha salido al mundo, sino que también se ha abierto para que el mundo entre. He podido palpar por mí mismo como también mucha mayor cantidad de teóricos, de ensayistas, de poetas visitan Ecuador constantemente. Hay actividad en torno a la poesía permanente, festivales por todas partes, editoriales. Ya no todo está centralizado en la capital, sino que también desde otras esferas se hacen cosas, y en el mismo Quito hay varias fiestas de la poesía al mismo tiempo o durante el año. Bueno, y veo cómo llega Eduardo Milán, por ejemplo, de Ecuador, y en Cuenca se hace el Festival de la Lira, invitan poetas de todas partes de Latinoamérica y de España. Y quizás ambas cosas son las que estén influyendo, ¿no? Es decir, hay una doble vía, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y también esa explicación que tú nos das de que se ha ido a la raíz, se ha regresado allí, se ha vuelto a redescubierto todo esto, se ha vuelto a potencializar. Quizás eso hace también que el fenómeno actual de la poesía ecuatoriana sea tan diverso, porque además de esta explosión de la que yo hablo, se da desde puntos de vista estéticos dispares, y todos importantes, todos con buen recibimiento, incluso por las editoriales, ¿no? Aparecen ya los poetas en las grandes editoriales españolas y centroamericanas, son invitados a todas partes. Es un fenómeno de verdad muy, muy rico, y me alegra que tú hayas, digamos, en cierto modo confirmado la visión que tenemos desde aquí de lo que está sucediendo en la actualidad con la poesía ecuatoriana, que siempre ha tenido nombres importantes. Eso nadie lo duda, solo que faltaba, o lo que señalamos en este caso, es el gran número de poetas al mismo tiempo escribiendo cosas interesantísimas. A mí me gustaría pasar, sí, a una parte en la que podamos escuchar a los poetas leer sus cosas en sus propias voces, y volver al inicio e invitar a Osvaldo Sauma a que nos lea uno de sus poemas, que parece que será de tu más reciente libro, Terapia de Locos. Bueno, esto es una antología, no es un libro en sí, es una antología que hizo el poeta español
Javier Sánchez Menéndez. Y bueno, la selección sí es de él y el título también es de él. Claro que está basado en un poema que viene acá. Voy a ver qué sale. Lo de terapia de locos no tiene que ver con el estado mental, de la salud mental de los poetas. Pues de alguna manera sí. Voy a leer este poema. Es un poema corto. Es un poema corto, se llama Cautivo de sí mismo. Un hombre hace trillo sobre el mosaico. Cautivo de sí mismo va de un lado al otro de la guardilla. Un hombre está a punto de sucumbir y su necio deambular lo sostiene en vilo. Terapia de los locos o los desvelados del reino, en su afán de evitar el descalabro en ese ir y venir rumiando el propio escozor de su amargura. Maravilloso. Muchas gracias, Osvaldo. Pedro Burgos Montero, ¿qué querrías tú leernos, recitarnos, decir a viva voz? Bueno, León, yo no tengo algún libro publicado, se pueden contar con los dedos de una mano y nos sobran casi los 5 dedos. Yo voy a recitar un par de haikus y algunos aforismos. Entonces, de los haikus es uno: me cansé pronto de ser solo persona y me hice verso. Y el segundo, bueno, voy a leer algunos, bueno, voy a deciros algunos aforismos. Es: leer es una manera de creer, la luz es ciega, orar es raro, por más lejos que vayas nunca irás más allá de ti mismo. Y uno que a León sé que le gusta mucho, el último aforismo que he escrito: se mató en defensa propia. Eso fue porque no le dieron terapia de locos. Por favor, César Eduardo, léenos algo y con esto terminaríamos el diálogo. Voy a leer el primer poema de mi más reciente libro titulado Emboscada. Este poema se titula Materiales de construcción. Y pronuncio las palabras que disponen la materia en teologías y teoremas. Y pronuncio estas palabras, aunque ignore casi todo lo que digan, y aunque digan fechorías, perversiones y mentiras, aunque a veces ya no digan ni mi nombre, aunque a veces solo digan fechorías, perversiones y mentiras, las palabras, material con que hacemos los hombres, países e iglesias, estados y templos, material de malhechores, de perversos, de habladores, de cadáveres perfectos. Las entrañas del que ignora se corrompen y las tripas de los sabios se fermentan. Y soplan los vientos y vuelan las aves, y soplan los vientos y vuelan las aves. Y el vino de las sombras duerme plácido entre estiércol y taninos silenciosos, esperando la cosecha centenaria de los robles. Entre tanto las palabras, teologías y teoremas que nos matan y alimentan, teologías y teoremas. ¿Cuántas cosas nos decimos en las lenguas y las señas de los ciegos, sordos, mudos? Ámense los unos a los otros, el discurso más violento de profeta conocido, porque uno mismo es uno mismo, es uno mismo, es uno mismo, es uno mismo. Teologías y teoremas que nos matan y alimentan, teologías y teoremas que nos matan y alimentan, material de perdedores, de ambiciosos, de poetas. El Ministerio de Cultura agradece al Canal 4 RD y también gracias de parte del Festival Internacional de Poesía.